Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Yisrael, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Una vez más, David está en problemas. Él está sufriendo. Cuando analizamos cómo fue su vida, vemos que, casi sin excepción, él pasó por muchos años de pruebas, dificultades y persecución. Mi madre solía decirme, si constantemente te metes en problemas, bueno, puede que algunas veces no sea por ti, pero si constantemente tienes problemas, es probable que tú tengas la culpa por eso. En el caso de David, eso no era así. Verás, no es normal que alguien siempre esté teniendo problemas. Y eso es cierto. Eso no es natural, es sobrenatural. David está sufriendo porque es un hombre comprometido con los planes de Dios. Todos recordamos el verso que dice que David es un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Qué significa eso? El corazón tiene que ver con los pensamientos. David pensaba conforme a los pensamientos de Dios. Te hago una pregunta. ¿Pasa lo mismo contigo? Si quieres experimentar la presencia de Dios en tu vida, si quieres conocer su gracia salvadora, no solo desde un punto de vista eterno, sino en tu día a día, entonces camina en la verdad. Sé a alguien que permite que la gracia de Dios lo guíe y lo dirija. Y como hemos dicho tantas veces, la gracia de Dios conduce a su voluntad. Toma tu Biblia y sigamos adelante en nuestro estudio del libro de los Salmos. Ya estamos listos para el Salmo 57 y otra vez vemos que David está siendo perseguido y está sufriendo. Pero David esta vez hace una oración muy diferente. Vemos que contiene una sabiduría de una clase diferente. Sigue siendo sabiduría que viene de Dios, pero aquí vemos que David nos revela otros principios de la sabiduría de Dios que necesitamos implementar en nuestra vida y que debemos poner en práctica para que experimentemos esa misma liberación, esa misma presencia y poder de Dios en nuestra vida, para que la voluntad de Dios sea hecha a través de nosotros. Mira lo que dice en el Salmo 57, verso 1. De nuevo, tenemos una inscripción. Ese primer verso que en muchas Biblias lo ponen aparte. Lo escriben con un tipo de letra diferente. No debería ser así. Eso es incorrecto. Esto es parte de la Escritura y dice, al músico principal o al director del coro, al que está dirigiendo la adoración. Y luego tenemos dos palabras. Esas dos palabras son una súplica. Literalmente significa, no permitas corrupción o destrucción. David no quiere ser alcanzado por los propósitos y los planes y los deseos del enemigo. Así que esto se conoce por el término no permitas que sea destruido. David no quiere ver el cumplimiento de los deseos del enemigo, sino que está comprometido con los deseos de Dios. Y dice, de David. Y también tenemos la palabra Mictam. Recuerda que esa palabra está relacionada con el oro, pero no con cualquier oro, sino con oro precioso, oro del más fino. Y lo que este salmo nos está diciendo es esto. Aquí hay sabiduría,
verdad, principios bíblicos que son más valiosos para nosotros que el oro más fino. En otras palabras, hay consejos muy valiosos en este salmo. También se nos da el contexto para entender estas palabras, es decir, ¿qué estaba pasando en la vida de David cuando él escribió estas cosas? Dice, cuando huyó de delante de Saúl en la cueva. Esta es una referencia a un pasaje que deberías leer. Te recomiendo fuertemente que lo leas y es 1 de Samuel capítulo 24. Allí David está huyendo. Saúl lo está persiguiendo con un ejército. Él se va a un lugar que conoce bien llamado En-Gadi y entra en una de las cuevas para esconderse. Y he aquí que el rey Saúl también entra en esa misma cueva para hacer sus necesidades. Y aquí está la parte más maravillosa. David pudo haber matado a Saúl. El rey Saúl estaba en una posición muy vulnerable. Otros estaban mirando a David y le dijeron, «Sí, Dios ha entregado a tu enemigo en tus manos». Pero David entendía que todavía Saúl era el ungido del Señor en ese rol, en esa función, y no quiso ponerle las manos encima. David no quiso alcanzar la liberación por sus propias acciones, sino que quiso que Dios lo hiciera. Él era un hombre humilde, un hombre que confiaba y un hombre que demostró respeto, un respeto a la autoridad. Así que, con esto en mente, David escribió estas palabras. Y recuerda, él está siendo perseguido. Leemos. Haneini Elohim, Haneini, que significa, muestra tu gracia para conmigo, oh Dios, muestra tu gracia. Una vez más, David está diciendo, Dios, mi deseo más grande es servirte. Extiende tu gracia que me lleva al cumplimiento de tu voluntad. Porque en ti, él habla de su alma, de la esencia misma de él. Mi alma se refugia. Así que David está confiando en Dios. Él ve seguridad y refugio en Dios, no en las circunstancias ni en las cosas de este mundo. Dice, a la sombra de tus alas he encontrado refugio. Me he refugiado. Ahora bien, debemos entender que en este verso que estamos leyendo hay un modismo cuando dice a la sombra de tus alas. ¿Y de qué está hablando? Bueno, la palabra ala, como fue traducida aquí, es la palabra kanaf, que puede referirse al ala de un ave o a una esquina. Y es una referencia a la vestidura que se menciona en Números capítulo 15, versos 37 al 41, donde dice que en las esquinas, en las cuatro puntas, arba kanfot, se debe poner un tzitzit, y ese tzitzit es un recordatorio de los mandamientos de Dios. Y por tanto, cuando uno dice, me he refugiado a la sombra de tus alas, eso es como decir, yo encuentro seguridad, yo encuentro refugio y abrigo en la obediencia a los mandamientos de Dios. Esto es algo que yo anotaría y que aplicaría a mi vida diariamente. Si quieres la seguridad, la protección, la liberación de Dios y su ayuda, debes caminar a hacer de su palabra el objetivo de tu vida, practicándola y poniéndola en acción. Esto es lo que David está diciendo, y esto le da a David confianza contra sus enemigos sin tener que recurrir a sus propias manos. Dice aquí, a la sombra de tus alas, yo me refugio, hasta que, y esta es una referencia de tiempo, hasta que la destrucción pase. David sabe que cuando, y este es un gran principio, cuando estoy haciendo los mandamientos de Dios,
y soy guiado por el Espíritu, cuando cumplo con los mandamientos de Dios, puedo estar seguro de que el peligro pasará. Y ese es un principio importante. Nos da confianza, nos da seguridad. Sabemos que estas cosas que pueden asustar a otras personas son temporales. Y esto también pasará. Llegará a su fin. Dios va a restaurar. Siguiente verso. Dice, yo clamo. Y esta palabra significa proclamar, llamar. No es llorar con lágrimas. No es gritar en desesperación, sino proclamar. Él está invocando. Dice, clamaré al Dios Altísimo. Al Dios que hace qué? Al Dios que cumple para mí las promesas que Él me ha hecho. Él las cumple. Literalmente, si miramos el texto, es la palabra gomer, que tiene que ver con terminar algo, llevar algo a su conclusión. También está relacionada con lo que Dios proveerá para que su palabra y sus promesas sean cumplidas. Así que David tiene, como lo hemos hablado en las últimas lecciones, una expectativa segura. ¿Por qué? Él está en la voluntad de Dios. Está orando desde un punto de vista de obediencia. Y cuando estamos obedeciendo a Dios, obtenemos confianza, tenemos seguridad y podemos proclamar al Dios Altísimo, sabiendo que Dios cumplirá, Él llevará a cabo, Él terminará de realizar aquellas cosas que dijo acerca de nosotros. Siguiente verso. Él enviará, no dice espero que envíe, sino que habla con confianza. Él enviará desde el cielo, ¿y qué hará? Y me salvará. Y luego dice, esto es lo que Dios hará, a pesar de que, sigamos leyendo, Jeref, Shoafi, Selah, que significa el enemigo, de eso es de lo que está hablando, de la oposición. Ese enemigo desea, ¿qué cosa? Desea vergüenza o desprecio. El enemigo quiere poner en vergüenza, quiere desprecio para David. Aprendamos otro principio de espiritualidad. Lo que el enemigo quiere hacer, y estoy hablando del enemigo, Satán, el diablo, de la influencia demoníaca, la cual puede venir directamente de demonios o de la influencia de otros, a quienes usan los demonios para afligirte, para que tú hagas lo que no debes hacer. Y lo que pasa es esto. El enemigo desea apartarte de los propósitos de Dios. El enemigo quiere hacerte pecar. Ese es su deseo, para que caiga vergüenza sobre ti. A Satanás le produce placer que las personas experimenten vergüenza, que sufran desprecio y que vivan de una manera que trae desgracia sobre ellos. Eso es lo que Satanás hace. Lleva a esa persona por ese camino y luego le encanta señalarla. Pero cuando estamos siguiendo los mandamientos de Dios, las instrucciones de Dios, la voluntad de Dios, sus propósitos, ¿qué pasa? Dios nos pone en un lugar donde seremos un instrumento de su gloria, donde seremos un instrumento de alabanza. Y por eso dice aquí, mira la última parte del verso, donde dice, Dios enviará Gesed, su gracia y su verdad. Así que cada vez que estés en una situación difícil, ya sabes cómo debes orar. Dios, envía desde el cielo tu asistencia. Quiero que me salves, que me libres de la vergüenza que el enemigo ha deseado para mí. Envía desde el cielo, oh Dios, ¿qué cosa? Tu gracia y tu verdad. Entiende que, a menos que estés en el marco correcto, según el orden correcto,
en la verdad correcta, solo hay una verdad, pero hay que entender esa verdad, no podrás recibir la gracia de Dios. En varias ocasiones vemos esas dos palabras juntas, Hesed va Emet, la gracia de Dios y su verdad. Solo cuando estamos caminando en la verdad, podremos ser individuos en los que esa gracia, y no estoy hablando de la gracia que salva, sino la gracia que empodera, la gracia que libera, la gracia que te lleva al cumplimiento de la voluntad de Dios en tu vida. Verás, necesitamos crecer y madurar. El otro día estaba hablando con alguien acerca de la adoración, y el problema es que en muchas congregaciones realmente no se trata de adoración, sino que quieren usar ese tiempo que se supone que debe ser ofrecido a Dios por el pueblo de Dios. Ellos quieren usarlo como plataforma para alcanzar a otros, para evangelizar y para tratar con los perdidos. Y todas esas cosas son buenas. Debemos hacerlas, pero no en sustitución de la adoración. El enfoque del tiempo de adoración debe ser Dios. Darle alabanza a Él. Darle gracias, adorarlo, y no intentar que otros alcancen la salvación. Y repito, ¿es bueno intentar que otros alcancen la salvación? Claro que sí, es muy bueno, pero no hay que confundir la adoración con la evangelización. Volvamos a nuestro pasaje. Sigamos leyendo el texto. Dice, Él enviará, ¿quién? Dios. Dios enviará su gracia y su verdad. No estamos hablando ahora de salvación en el sentido de ser perdonados por nuestros pecados, de tener una relación establecida con Dios a través de ese nuevo pacto, y todo eso es importante. Pero aquí estamos hablando de salvación en el sentido de vivir una vida victoriosa. Y la gracia de Dios, en un aspecto, nos salva, en el sentido en que normalmente la entendemos al oír que alguien es salvo. Pero esa misma gracia continúa obrando para traernos a la victoria y vivir una vida que vence el engaño, las maquinaciones, las artimañas, los propósitos del enemigo. Así que es gracia y verdad. Pasemos ahora al siguiente verso. Dice aquí, mi alma está en medio de leones. Pensemos en David. ¿Dónde está él? Está en En-Gadi. Si has estado en En-Gadi, en cierto sentido es un lugar hermoso, donde actualmente hay 3 o más cascadas en ese sitio principal, junto a la cueva donde estaba David. Pero allí también puedes estar en una posición vulnerable. Es un lugar abierto, así que David, él está en esta cueva, y si Saúl lo descubre y grita, aunque David y sus hombres pudieran matar a Saúl, todos esos otros ejércitos están allí. David quedaría expuesto y sería vulnerable. Así que David está allí y ¿qué hace? Comienza a alabar a Dios, a darle gracias y a decir, Dios, guíame en tu verdad para que pueda cumplir tus caminos. Y dice, mi alma está en medio de leones. Estoy echado, él dice, estoy echado en medio de un fuego o de llamas de fuego. Entre seres humanos, sus dientes son lanzas y flechas, y su lengua es una espada afilada. Así que son cosas que hieren. Ellos están en guerra y procuran causar destrucción. Y David está diciendo que en su condición actual está en medio de leones, está en medio de todos ellos. Allí se encuentra. Y en medio de aquellos cuyos dientes, los dientes de un animal son sus armas. Él dice, sus dientes son como una lanza y flecha. Y luego concluye esta sección diciendo, y también su lengua es como una espada afilada.
Luego él habla. En medio de esta situación difícil, llena de ansiedad y presión, los enemigos están con él en esa cueva. ¿Y qué dice él? Dice, exaltado seas sobre los cielos, oh Dios. Eso es un modismo que significa Dios, te exalto, totalmente, sobre todas las cosas. Hacer esto es de sabios. A veces las personas se sienten confundidas. ¿Qué debo orar? ¿Cómo debo orar? ¿Qué debo pedir en mi oración? Comienza simplemente por exaltar a Dios. Siempre es adecuado. Eso siempre tendrá un buen resultado. Traerá un cambio espiritual que es positivo para tu vida cuando te concentras en exaltar a Dios. Y no tienes que decir todas estas palabras rápidamente. Puedes decir lo siguiente, y esto no es, escucha bien, no es una vana repetición cuando decimos, Dios, exaltado seas, Dios, te alabamos, Dios, tú eres glorioso. Y repetimos eso. Eso no se hace en vano. Eso se hace para expresar nuestros sentimientos. Y a veces nos cuesta encontrar las palabras para expresarnos. Así que repite esas palabras. Son gloriosas. Dice, exaltado seas sobre los cielos, oh Dios. Sobre toda la tierra sea tu gloria. Vemos otra vez que la gloria de Dios es un resultado de su presencia. Así que queremos vivir, queremos comportarnos, queremos hacer las cosas que traen la gloria de Dios, su presencia, y que manifiesta su gloria. ¿Y qué trae su presencia? Escucha esto. Eso viene cuando caminamos en justicia, cuando hacemos las cosas con rectitud. Hay una estrecha relación entre la justicia y la gloria de Dios. Y por tanto, Él dice, tu gloria, Dios, está por encima, es superior a cualquier cosa en este mundo. Ahora Él hablará de su enemigo una vez más. ¿Qué hacen ellos? ¿Cómo se comportan? Dice, una trampa, literalmente es la palabra para red, así que es una trampa. Una red ellos prepararon para mis pasos. Y mi alma, dice aquí, kafaf, mi alma está encorvada. Él nos está mostrando otro principio muy importante. El enemigo nos acecha. El enemigo nos está cazando. ¿Qué hacemos? Aquí lo vemos. David dice, mi alma está encorvada. ¿Qué significa? Ese es un estado de humillación. Verás, si estás siendo acechado por el enemigo, date cuenta de que ese enemigo es más fuerte que tú. Ese enemigo en sí mismo es más inteligente que tú. Tiene todo de su lado. Lo único que puede ayudarte es la asistencia de Dios. Siendo así, ¿qué tiene que hacer uno para traer la asistencia de Dios a su vida? Ser humilde. En muchas ocasiones, y no voy a entrar en los detalles, pero si yo estoy haciendo algo y no sé cómo continuar, no sé la respuesta que debo dar, entonces yo hago una pausa solo por un momento y digo, oh Dios, permíteme ser humilde. Me humillo en tu presencia. Y cuando buscamos ser humildes, estamos reconociendo que Él es grande y nosotros no. Solo somos polvo. Polvo al que el Dios glorioso dio forma e hizo seres humanos maravillosamente hechos, pero seguimos siendo polvo. Toda esa maravilla viene de la mano de Dios. Esa vida viene del aliento de Dios. Así que somos polvo, y cuando venimos ante Él reconociendo, Dios, tú eres grande, y nos humillamos, eso trae la provisión de Dios. Aprende este simple principio. Con humildad, recibo la provisión de Dios
para que pueda encontrar liberación con el propósito de llevar a cabo su voluntad. No para volver a lo que yo quiero, a lo que me agrada, a lo que pienso que me corresponde. Eso no es de lo que estamos hablando. Así que dice, una red, que es una trampa, prepararon para mis pasos. Mi alma está encorvada. Dice, ellos cavan, y es una palabra inusual para cavar. Ellos cavan un hoyo delante de mí. Ellos cavan un hoyo, y la palabra para hoyo aquí es la palabra shihá, que es una fosa. Y sin entrar en detalles, existe una relación entre esta fosa y la destrucción. Verás, Satanás se deleita en nuestra destrucción. Aquello que es corruptible, esa es la obra de Satanás. Aquello que es eterno, inmortal, aquello que no es corruptible, esa es la obra de Dios. Así que debemos entender lo que David está diciendo aquí. Cavan delante de mí una fosa. Pero dice, ellos son los que han caído en medio de ella. Selah. Selah, según muchos eruditos, es una palabra de exclamación que se usa para dar énfasis al texto. Ellos hacen cosas, pero se les devuelven en su contra. Quieren capturar a David para destruirlo, pero lo que están haciendo realmente está actuando para destruirlos a ellos. Por eso es tan importante que hagamos lo correcto. ¿Oras diariamente así? Dios, abre mis ojos, dame entendimiento, reconozco mis grandes limitaciones. Sé que espiritualmente tengo muchas fallas. Sé que no estoy a la altura, por mí mismo, para la tarea que tienes para mí. Así que Dios, estoy orando a ti ahora para que actúes, para pedir tu ayuda, para pedir que te muevas y que hagas algo a fin de que pueda cumplir tu voluntad. Él está diciendo aquí, ellos van a caer en medio de ella, no él. ¿Por qué? Pasemos ahora al verso 8, según el texto hebreo. Dice, Nahon libi Elohim, Nahon libi. Nahon significa algo establecido o afirmado. Es un corazón correcto. La palabra Nahon en hebreo moderno significa aquello que es correcto. Así que mi corazón es correcto. Les diré cómo debemos entender eso. Mi corazón ha sido corregido. Si tienes un corazón correcto es porque Dios lo ha corregido. Recuerda, el corazón se relaciona con el pensamiento. Así que David está diciendo, oh Dios, estoy pensando correctamente. Mi corazón ha sido afirmado. ¿Y qué hace un corazón que ha sido afirmado? ¿Qué hace un corazón que ha sido corregido? Bueno, esto es lo que me molesta. Cuando uno hace una pregunta y las personas hacen esto y empiezan a hacer suposiciones, Dios nunca responde correctamente cuando intentamos especular. No hagas suposiciones. Cuando un maestro bíblico hace una pregunta, lo que está haciendo es incitarte a seguir leyendo o a recordar lo que has leído. En este caso, la pregunta es para que sigamos leyendo. La respuesta está en la última parte del verso y dice, mi corazón es correcto. Oh Dios, mi corazón es correcto. ¿Y qué hace él? Dice, cantaré, y luego dice, alabaré. Así que cuando nuestro corazón es correcto, ¿qué queremos hacer? Alabar a Dios, cantarle, en otras palabras, adorarlo. Cuando mi corazón no ha sido corregido, no estoy tan interesado en adorar a Dios. ¿Por qué? Cuando mi corazón es correcto, Dios está en el centro. Cuando mi corazón es incorrecto, estoy yo en el centro. Así que si no estás interesado en la adoración, tienes un problema en tu corazón. La adoración le resulta agradable a alguien que tiene un corazón corregido, un corazón que ha sido afirmado por Dios. Y luego dice él, levántate,
Y literalmente dice, mi honor, mi gloria, kavodi. Pero la mayoría de los eruditos interpretan que esto se refiere a la esencia de la persona. En otras palabras, a su alma. Así que David dice, quiero ser despertado, quiero levantarme, quiero estar alerta. ¿Y de qué está hablando él? De aquello que será usado por Dios para manifestar gloria. David está diciendo, mi gloria, pero significa mis actos que traen gloria y honor a Dios. Continúa en este mismo verso y dice, despierta. Y este término habla de ser sensible a las cosas. Noten que dice despierta, oh arpa y violín. Y yo me levantaré. ¿Cuándo? Shahar. ¿Qué es eso? En las horas más tempranas de la mañana. Lo que David nos está enseñando es esto. Ya hemos visto que un corazón correcto es un corazón adorador. David quiere que la esencia misma de él se levante. Quiere ser alguien que está listo, alerta, despierto. Y quiere alabar a Dios cuando Él le da la prioridad. En la mañana, a primera hora. Lo que es importante para nosotros lo hacemos de primero. Si tienes algo importante que hacer, te levantas y lo haces. Así que esto es lo que David está diciendo. La adoración es importante. David quiere un cambio en el que el arpa y el violín se usen temprano en la mañana para adorar a Dios. Siguiente verso. Dice, daré gracias. Todo esto está en el contexto de la adoración. Daré gracias entre los pueblos, Adonai. Esto significa mi Señor. Pero aquí vemos algo muy importante, porque la palabra que aparece es Adonai. Muchas veces usamos la palabra Hashem para cuando aparecen esas 4 letras, Yud, Hei, Vav, Hei. Pero en este caso, es la palabra Adonai la que está escrita. Y aquí está lo importante. Cuando hablamos de Yud, Hei, Vav, Hei, que es normalmente traducido como el Señor, se refiere al Dios que trasciende todas las cosas, el Dios que es grande, sin limitaciones, sin ningún tipo de restricciones, Dios el que es para siempre. Nada lo cambiará. Pero esta es una palabra que se relaciona con Dios manifestado. Se está refiriendo a Él como el amo y Señor, porque necesitamos reconocer su autoridad en todas las cosas. Así que David dice, daré gracias a ti entre los pueblos, mi amo. Te alabaré entre las naciones, porque grande hasta los cielos es tu gracia. Y esta es otra palabra para cielos, hasta los cielos es tu verdad. Y en caso de que no lo hayas notado, se repite algo que habíamos visto antes, en el verso 4 en hebreo, que quizás sea el verso 3 en tu Biblia. Y lo vemos otra vez en este verso que estamos leyendo. La unión de su gracia, hasdo, y su verdad. Estas dos cosas van juntas. Seré guiado por la gracia cuando camino en la verdad. Cuando estoy caminando en la verdad, podré recibir la gracia de Dios. Y eso me moverá de manera que yo pueda, con ese movimiento, eso hará que experimente liberación. Y seré libre para cumplir los propósitos de Dios. Su objetivo, para que mi vida sea usada para adorar a Dios. Para mí, uno de los momentos más maravillosos de la vida de David, algo que toca mi alma especialmente, es lo que David hizo en este contexto, en esta cueva. Porque puedo asegurarte que yo habría interpretado mal las cosas. Yo lo habría visto como tantas otras personas han dicho. Aquí viene Saúl, mi enemigo, este al que Dios ha rechazado. Ya él no es el rey ante los ojos de Dios, ya no es rey ante mis ojos tampoco, déjenmelo a mí. Habría sido fácil, pero ¿qué hizo David? Él tomó el cuchillo que tenía, él estaba armado,
Y como recordarán, él cortó el tzitzit de una de las esquinas de la vestimenta de Saúl. Y esto nos muestra que Saúl no está realmente interesado en los mandamientos de Dios. Y por eso, cuando David le habló, le dijo: mira, Saúl, mira lo que tengo en mi mano. Y miró hacia abajo, en ese talit katán, el tzitzit, el arba kanfot, y se dio cuenta de que David pudo haberlo matado. Pero eso no es lo que David quería hacer. Y Saúl supo momentáneamente: David es el que es justo, mientras que yo soy injusto. Él no es una amenaza para mí. Pudo haberme matado si lo hubiera querido. No es mi enemigo. Y Saúl reconoció eso, pero solo por un breve momento. Poco después, tras esa pausa momentánea, Saúl estaba de nuevo persiguiendo a David. Pero eso no importó. Dios es fiel en todo tiempo. Así que, grande hasta los cielos es su gracia, y hasta los cielos es tu verdad. Último verso. Ya hemos leído esto antes, donde dice: exaltado seas sobre los cielos, oh Dios. Y deberíamos tomar esa misma palabra de nuevo. No se repite, pero la intención es la misma. Exaltada sea sobre toda la tierra tu gloria. Lo que vemos aquí es que Dios es grande, Dios es maravilloso, Dios es fiel, y Dios ama a aquellos que están en una relación de pacto con Él. Él los ama a todos, pero no todos recibirán ese amor. No podrán sentirlo ni experimentarlo fuera de un pacto. Ese amor no va a impactar sus vidas, solo aquellos que están dentro del pacto. Y cuando entras en ese pacto, estás diciendo: Dios, soy tu siervo. Tú eres mi amo. Estoy comprometido con tus propósitos, tus objetivos, y voy a caminar en esa dirección, tu dirección, según como tu gracia me guíe y lo que tu verdad declare. Y si hacemos esto, encontraremos que, si bien es cierto que hay enemigos allá afuera y podremos sufrir persecución y dificultades, déjame decirte algo: el gozo, el contentamiento, porque aunque David sufrió mucho, él sintió gran gozo, gran satisfacción. David fue un hombre que vivió su vida al máximo, viendo cómo Dios lo había librado. ¡Qué gran testimonio tuvo David! Esto es lo que estamos leyendo en este salmo. Un testimonio de David acerca de la fidelidad de Dios. No fue alguien que tomó todo en sus propias manos, ni vio las cosas según su propia perspectiva de vida, sino que confió en Dios y fue guiado por su gracia y su verdad. Cuando haces eso, la vida se vuelve emocionante. La vida se convierte en un ejemplo para otros y se centrará en experimentar el cumplimiento de la voluntad de Dios. Y no hay nada mejor que eso. Shalom, desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.